tal, chicos? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Edgar Yacid Barrios Saucedo. Soy ingeniero químico en procesos industriales. El día de hoy los estaré acompañando en la materia de sustentabilidad y cultura. Vamos a iniciar la cápsula número 2. Comenzaré compartiéndoles pantalla. Permítanme un momento. Bueno, vamos a iniciar a hablar de sustentabilidad y cultura. Bueno, hablar de difusión cultural es hablar de un proceso esencial para identificar los pueblos y el desarrollo de las sociedades. La cultura, entendida como el conjunto de conocimientos, tradiciones, valores, expresiones artísticas y costumbres que caracterizan a la comunidad, solo tiene sentido cuando es compartida, conocida, vivida, difundida a través de aquello que nos define como sociedad, pero también es abrir las puertas a entender el nuevo mundo. En este sentido, la difusión cultural tiene propósitos que trascienden lo meramente artístico. Se trata de una herramienta poderosa de educación y cohesión social, y sobre todo también nos ayuda pues a la transformación de uno de los principales propósitos de la difusión cultural, pues es preservar el patrimonio histórico y artístico, pues de las naciones o del lugar donde vivimos. Cuando las instituciones y los medios promueven las manifestaciones culturales, se aseguran que las tradiciones, los lenguajes artísticos, los monumentos, las costumbres no se pierdan con el paso del tiempo. Esto es especialmente importante en una época globalizada, donde las culturas pueden verse amenazadas por la homogenización. Difundir cultura significa entonces mantener vivas las raíces que nos dan identidad, fortaleciendo el orgullo y la pertenencia en una comunidad. Otro propósito fundamental es democratizar el acceso a la cultura. En muchas ocasiones las expresiones culturales han estado ligadas a ciertos sectores sociales, pero el desarrollo de tecnologías y políticas culturales ha permitido que más personas tengan acceso a museos, a conciertos, a libros, a obras teatrales o al cine. Llevar la cultura a todos los rincones de la sociedad fomenta la igualdad de oportunidades, el pensamiento crítico, la creatividad, los elementos clave para una ciudadanía activa y consciente. Además, la difusión cultural busca fomentar el diálogo intercultural. Vivimos en un mundo interconectado en el que las fronteras físicas son cada vez más difusas gracias a la comunicación digital. Difundir cultura no solo implica compartir la propia, sino también abrir espacios para conocer otras formas de ver, vivir y vivir la realidad. Este intercambio fortalece el respeto, la tolerancia, la cooperación entre los distintos pueblos, lo cual es vital para las sociedades diversas y en constante cambio. Desde una perspectiva social, difundir cultura también es una estrategia de desarrollo comunitario. Las actividades culturales generan espacios de encuentro y convivencia que fortalecen el tejido social e incluso pueden convertirse en motores económicos. El turismo cultural, por ejemplo, ha crecido de manera significativa y contribuye tanto en la economía como a la promoción de los valores culturales. Asimismo, los proyectos culturales locales fomentan el sentido de pertenencia y brindan a las personas las posibilidades de expresarse y participar activamente en su comunidad. En cuanto a estos principios de expresión cultural, estos son tan variados como la creatividad humana. El arte en sus múltiples formas sigue siendo una de las vías más potentes. Por ejemplo, podría ser como arte, podríamos tomar en cuenta lo que es la pintura, la escultura, la música, la danza, el teatro, la literatura y el cine, ya que son lenguajes universales que transmiten emociones, ideas e incluso más allá de las palabras. También destacan los festivales culturales, las ferias, las exposiciones, que estas ofrecen unas experiencias colectivas de acercamiento a diferentes manifestaciones artísticas. Por otro lado, los medios de comunicación masiva han transformado la manera en la que se comparte la cultura. La radio, por ejemplo, la televisión, el cine y más recientemente el Internet y las redes sociales han permitido que las expresiones culturales
sean globales o lleguen a audiencias globales en cuestión de segundos. Las plataformas digitales han democratizado la creación cultural, pues ya no solo los grandes artistas o instituciones pueden difundir su trabajo, sino que cualquier persona con un dispositivo móvil puede compartir sus ideas, sus tradiciones y puede también dar propuestas artísticas a todos nosotros. ¿Por qué? Porque ya con las redes sociales nosotros tenemos más audiencia a dónde llegar, inclusive fuera de nuestro país. Asimismo, la educación formal y no formal es otro medio poderoso de difusión cultural. Las escuelas, las bibliotecas, los centros culturales cumplen con el papel de integrar las manifestaciones artísticas e históricas en los programas educativos, formando así generaciones que valoran y participan activamente en su herencia cultural. En este sentido, podemos afirmar que la cultura se expresa y difunde a través de todos los canales posibles, los medios tradicionales como libros, multimedia, los espacios comunitarios, las ferias, los talleres, etcétera. Todos estos medios cumplen con una función complementaria, que es acercar a las personas a sus raíces y al mismo tiempo abrirles un panorama hacia otras formas de ver el mundo. Como podemos ver aquí, el objetivo principal de la difusión cultural es garantizar que la riqueza cultural no se limite a unos pocos, sino que pueda ser disfrutada y comprendida, transformada por toda la ciudad, por toda la sociedad. Además, fomenta la cohesión social, el respeto por la diversidad y la preservación de las tradiciones. Bueno, vamos a ver los propósitos de difusión cultural y los principales medios de expresión. Bueno, propósitos de la difusión cultural. La difusión cultural tiene múltiples fines que abarcan aspectos sociales, educativos, económicos y artísticos. La preservación y conservación del patrimonio cultural. La difusión permite que las tradiciones, costumbres, lenguas, manifestaciones artísticas se mantengan vivas a través del tiempo. Un ejemplo de ello son los talleres de artesanías en comunidades indígenas, que enseñan técnicas tradicionales a las nuevas generaciones. Sin difusión, muchas expresiones culturales corren el riesgo de desaparecer. Pero eso es muy importante, que todas nuestras expresiones culturales pues pasen de generación en generación. Bueno, en educación y sensibilización, difundir la cultura permite educar a la sociedad, desarrollando sensibilidad estética, conciencia histórica y respeto por la diversidad cultural. Un ejemplo de ello son los museos y exposiciones que muestran la historia de México y sus pueblos originarios, que permiten que los visitantes comprendan la riqueza y complejidad en nuestra identidad cultural. La difusión ayuda a que los individuos se reconozcan como parte de una comunidad, reforzando la identidad colectiva y el orgullo cultural. Un ejemplo de ello son las celebraciones, podrían ser las celebraciones locales como la Guelaguetza en Oaxaca, que no solo es un espectáculo, sino es una afirmación de la identidad de los pueblos participantes. Al difundir la cultura, se inspira la creatividad, pues las personas pueden reinterpretar, fusionar y transformar expresiones culturales. Un ejemplo de ello es la música urbana, que es una mezcla de ritmos tradicionales mexicanos con géneros contemporáneos como el rap o la electrónica. La difusión cultural puede convertirse en un motor de desarrollo al atraer turismo, generar empleos y sobre todo apoyar la economía local. Un ejemplo de ello son las ferias de artesanías, los festivales de cine o eventos gastronómicos que muestran la riqueza cultural de la región y sin embargo apoyan a la economía local, ya que los mismos locales son los que se vienen beneficiados de todas estas ferias. Bueno, aunque la cultura es social, también depende de la apropiación individual. Cada persona selecciona qué practica, qué símbolos o costumbres va a integrar a su vida cotidiana. A través de la creatividad individual surgen nuevas expresiones que luego se socializan. Un ejemplo de esto es cuando un artista inventa un estilo y una comunidad lo adopta. La resistencia cultural también es individual. Un joven que decide seguir usando su lengua indígena contribuye a mantener viva toda una tradición. Quiere decir que está 100% en nuestras manos saber qué cultura vamos a adoptar y en cuáles, digamos así, no las queremos adoptar o nos resistimos al cambio. El papel colectivo en la cultura. Bueno, las prácticas culturales adquieren sentido solo en la interacción social, ya sean fiestas, rituales, espectáculos, deportes.
la colectividad legítima y difunde lo que se considera valioso culturalmente. Un ejemplo de ello puede ser el mariachi, que puede existir como una expresión individual de un músico, pero es el público y la comunidad quien lo convierte en patrimonio cultural. Por otro lado, la educación forma los hábitos de lectura, la apreciación artística y el sentido crítico. Los medios de comunicación difunden masivamente valores, modas, lenguajes. La globalización permite el intercambio cultural, aunque también puede generar homogenización. La tecnología crea formas de cultura digital como son los memes, los videojuegos, las redes sociales, y en el contexto histórico y político, en épocas de crisis o luchas sociales se generan expresiones culturales específicas. Un ejemplo de ello son los corridos revolucionarios. Bueno, los principales medios de expresión cultural. Los medios de expresión cultural son los canales a través de los cuales se comunica y se comparte la cultura. Estos medios pueden ser tradicionales, modernos o inclusive una combinación de ambos. En el lenguaje y la cultura, la palabra escrita y hablada es uno de los medios más antiguos y efectivos de la cultura. Un ejemplo de ellos son las novelas, los cuentos, las poesías, los ensayos y los artículos periodísticos, que estos transmiten ideas, valores, inclusive la historia de la sociedad. También se incluyen las lenguas indígenas, cuya preservación es fundamental para la diversidad cultural. En la parte del arte visual, aquí podemos destacar que se incluye la pintura, la escultura, el grabado, la fotografía, el cine, el diseño. Estos medios transmiten emociones, ideas, mensajes y mensajes simbólicos. Un ejemplo de ello es el muralismo mexicano, como los murales de Diego Rivera, que comunica historia, luchas sociales y valores de manera visual y accesible. En música y danza, la música y la danza son expresiones universales que comunican emociones, identidad y tradición. Un ejemplo de ello podría ser la jarana veracruzana, el mariachi, la danza de los voladores de Papantla, que son formas de transmitir historia, mitos y sobre todo la identidad de las comunidades. La música moderna también puede servir como un medio de difusión cultural, fusionando estilos tradicionales con estilos contemporáneos. Aquí, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, tenemos estas calaveritas que son, nosotros o sea, al verlas, no importa dónde estemos, las apropiamos como mexicanas. ¿Por qué? Por los colores, por el estilo como alebrijes, muy típico de Oaxaca principalmente. Entonces, nosotros ya mentalmente vemos y decimos, esto es nuestro, o sea, como mexicanos decimos, esto es nuestro. Bueno, el teatro y artes escénicas. En el teatro, la ópera, la danza escénica y los performances combinan la narrativa, la música, expresión corporal y vestuarios para contar historias y transmiten mensajes culturales. Un ejemplo de ello son las obras teatrales que abordan la historia de la Revolución Mexicana representadas en comunidades o festividades nacionales. Otros medios digitales y tecnología. Bueno, las plataformas digitales como las redes sociales, los blogs, los podcasts, videos y aplicaciones han revolucionado la difusión cultural. Un ejemplo de ello son los canales de YouTube que enseñan las tradiciones culinarias o artesanías mexicanas a audiencias globales. La tecnología permite que las expresiones culturales lleguen a un público mucho más amplio y diverso, facilitando también la interacción y la participación del público. Gracias a todas estas herramientas, ya igual nuestra cultura la podemos difundir en todo el mundo de manera rápida. Inclusive ya hay muchos canales de YouTube que se dedican a eso, y es así como en otros países pueden saber un poco más acerca de nuestra cultura, y así es como nosotros igual podemos aprender de la cultura de otros países. Bueno, espacios físicos de difusión. Existen lo que son los museos, las bibliotecas, las galerías de arte, los teatros, los centros culturales y los festivales. Son espacios que permiten el encuentro con la cultura de manera directa y experiencial. Un ejemplo de ello es el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, que difunde la historia, el arte, la diversidad cultural del país, conectando al público con su patrimonio. Estrategias de difusión cultural. Bueno, para que la difusión cultural sea efectiva, se utilizan diversas estrategias. Una de ellas es la educativa.
¿Cómo vamos a atacar aquí? Bueno, con talleres, con cursos, con conferencias para enseñar y sensibilizar a las personas. De igual, la difusión participativa, que es involucrar a la comunidad en la creación y representación cultural. Expositiva, que son las exhibiciones, muestras, conciertos e inclusive las ferias para mostrar la riqueza cultural. Como digital e interactiva, pues el uso de las redes sociales, como lo venimos platicando, las plataformas de streaming, la realidad virtual, las apps culturales, para llegar a una audiencia más joven y globales. También de manera mediática, pues las publicaciones de prensa, la radio, la televisión y los medios digitales, que esto aumente el alcance de las personas. La relación entre difusión cultural y sociedad. Bueno, la difusión cultural no es un proceso pasivo, influye en la manera en la que la sociedad percibe y valora su patrimonio, así como en su capacidad para innovar y adaptarse a cambios. Cuando se difunde la gastronomía mexicana mediante festivales o programas de televisión, no solo se promueve el conocimiento culinario, sino también se fortalece la identidad cultural y se estimula el turismo. Además, la difusión cultural fomenta la inclusión, el respeto y la diversidad al dar visibilidad a expresiones de comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados. Como podemos ver, la difusión de todo esto nos ayuda a fomentar la inclusión. Propósitos de difusión cultural en la actualidad. Bueno, con la manera educativa, pues es enseñar a la sociedad a valorar el arte, la historia y las tradiciones. Como formativo, pues se destaca en desarrollar competencias como la apreciación estética, la sensibilidad y el pensamiento crítico. De manera económica, pues se impulsa a las industrias creativas como lo es el cine, la música, las artesanías, la literatura, que generan empleo y a la vez turismo, que eso deja pues una derrama económica. De manera política, pues fortalecer la identidad nacional y proyectar una imagen cultural de un México en el mundo. Tecnológicamente, pues aprovecha las herramientas digitales para llegar a públicos jóvenes y globales. Vincular la cultura con la sustentabilidad, por ejemplo, en festivales, museos que promueven la conciencia ecológica. Los nuevos medios de difusión cultural, además de los clásicos como los museos, bibliotecas, teatros, hoy en día existen medios más innovadores como son las plataformas digitales, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, como difusores de música, danza, literatura y cine independiente. También existen ya museos virtuales con recorridos 3D y experiencias inmersivas que permiten conocer exposiciones sin estar físicamente presentes. Los videojuegos culturales, títulos que integren elementos históricos o mitológicos. Por ejemplo, Mulaka, un videojuego mexicano basado en la cosmovisión Raramuri. Los podcasts culturales, que son unos espacios donde se analiza la literatura, el cine o la historia. Un ejemplo de ello, pues podría ser Relatos de la Noche para las tradiciones orales mexicanas y los festivales híbridos, que son eventos que combinan lo presencial con las transmisiones de streaming, como la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Perspectiva educativa de la difusión cultural. En el ámbito escolar y universitario, la difusión cultural busca integrar a los estudiantes en actividades extracurriculares como son las visitas en museos, cineclubs, talleres, también fortalecer competencias de lectura, escritura y análisis crítico, impulsar la participación juvenil en expresiones culturales urbanas como rap, graffiti, teatro callejero y desarrollar la sensibilidad artística y el compromiso social. Ejemplos prácticos de esto en la literatura, pues están las obras como de Juan Rulfo Sor Juan Inés de la Cruz, que su impacto es en la conservación del idioma, la identidad cultural y la reflexión histórica. En la música tenemos el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que es difunde el patrimonio musical mexicano y es un orgullo cultural. En los medios digitales tenemos canales educativos sobre tradiciones indígenas que tienen alcance global y ayudan a la sensibilización de audiencias jóvenes. Bueno, para ir cerrando, en conclusión, la difusión cultural es fundamental para la riqueza de una sociedad y para que sea conocida, comprendida y valorada por todo. Sin esto, muchas tradiciones, conocimientos y expresiones artísticas podrían perderse con el paso de los años. Al entender los propósitos de la difusión cultural, nosotros podemos valorar y preservar nuestro patrimonio cultural, participar activamente en su transmisión y renovación y abrir la mente a otras culturas y formas de expresión, fomentando así el respeto y la tolerancia.
Usar los medios tradicionales y modernos para promover la cultura de manera creativa e inclusiva. En resumen, la difusión cultural es el puente entre el pasado, el presente y el futuro de nuestra sociedad, entre la colectividad, cada individuo que desea expresarse y apropiarse de la identidad cultural. Por esto es muy importante que nosotros sigamos conservando pues nuestras raíces y que esto vaya pasando de generación en generación para que no se pierdan. Bueno, este sería todo de mi parte. Con esto estaríamos cerrando la cápsula número 2. Espero que haya quedado claro todo y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradezco a todos por su tiempo. Me despido. Mi nombre es Edgar Yacid Barrios Saucedo. Muchas gracias.